Bueno, estamos grabando ya. Entonces, buenas tardes a todos. Comenzamos la clase de hoy, miércoles 7 de abril de 2021. Les recuerdo mi nombre, Marcelo Campoy. Vamos a dar inicio entonces a la clase de Operatoria de Comercio Exterior. Vamos a agrandar el Power para que ustedes puedan tener acceso a él. Lo que vamos a hacer hoy son dos cosas. Primero, terminar la clase que comenzamos el jueves pasado, el miércoles pasado, perdón, porque el jueves fue Jueves Santo, instrumentos de pago internacionales, y vamos a comenzar a hacer, y vamos a terminar hoy también, de hacer el trabajo práctico número 2, que lo tenían ustedes que bajar, que yo se lo mandé. Entonces, recuerden ustedes que empezamos a ver la clase de instrumentos de pago internacional el miércoles pasado. Vimos los brochures o informes que están emitidos por la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional, recuerden que es una organización empresarial que se instituyó en París en el año 1919. Es la Cámara de Comercio Internacional, dentro de las funciones que tiene, habíamos hablado que tiene funciones de dictar normas internacionales, por ejemplo, ICOTEM, relativo a los créditos documentarios, relativo a las cobranzas, etcétera, etcétera. Los informes que emite la Cámara de Comercio Internacional, habíamos dicho que se llaman brochure. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Vimos que la actividad bancaria en el comercio exterior no se puede excluir, siempre tiene que estar presente. He recibido algunas consultas de que si podían cobrar a través de criptomonedas, billeteras virtuales, a través de Western Union. No, las criptomonedas no son monedas que están aceptadas para el comercio internacional, les comento. Y con respecto a Western Union, no se puede hacer ninguna transferencia a través de Western Union, sino que pura y exclusivamente a través de un banco. Y para hacer eso a través de un banco, primero tienen que estar inscritos ustedes como exportadores, importadores, luego se tienen que vincular a un banco, vincular y calificar a un banco para contratar un medio de pago o de cobro, que son los que hemos visto o estamos viendo en este curso. Vimos también lo que significaba SWIFT, que sería un gran banco central del mundo. Vimos lo que era el código BIP, que es el código que identifica a los bancos. Alguien está tratando de ingresar, espérenme un segundito. Vimos lo que era el código BIC. Vimos también cuando uno contrata una forma de pago, un instrumento de pago, todo tiene que ver mucho con los riesgos que quiera asumir, riesgos relativos a las partes, es decir, el riesgo comercial significa el riesgo de cumplimiento del pago o el riesgo de producción o cumplimiento por parte del exportador. Y también hay otros riesgos relacionados con los países. Vimos que habían riesgos políticos, riesgos de transferencia, riesgos de cambio. Vimos que existe el medio de pago, justamente uno que es para pagar, como por ejemplo la carta de crédito, y otro para cobrar. El que es para pagar lo solicita el importador porque va a ser el que va a pagar al exportador. En cambio, los medios de cobro, simple o documentada, lo solicita el exportador porque el exportador es el que solicita cobrar. Acá vemos algunos números de la brochure. Los medios de pago, entonces vimos que es una elección entre las partes, una negociación entre las partes, que depende de la costumbre y costos que enfrenta el comprador, de la exigencia cambiaria y sobre todo de la confianza entre las partes y de los riesgos que ambos quieran asumir. Los riesgos ya lo vimos recién. Vimos lo que es un crédito documentario. Les recuerdo que el crédito documentario es un convenio
que uno tiene con el banco, donde se vincula y se califica, que nace del importador porque es un medio de pago, es una solicitud de crédito, tiene mucha formalidad. El banco emisor vimos que es el banco del importador, el banco beneficiario es el banco del exportador. Vimos un concepto muy importante que es el banco confirmador. Recuerden que el banco confirmador es cuando el banco del exportador o banco corresponsal, también se lo conoce, se convierte en el principal pagador de la operación y después recupera ese dinero pagado, se lo cobra al banco emisor a través de una transferencia que le hace el banco emisor, que se llama reembolso. Vimos lo que es el Trust Reside, vimos acá hay un modelo de Trust Reside, vimos la carta de crédito. La carta de crédito, recuerden que es la criatura directa del crédito documentario, por eso es un documento la carta de crédito. El medio de pago más seguro, pero también por ser el más seguro también es el más caro de todos. Vimos las partes que intervienen, el ordenante, que es el importador, beneficiario, el exportador, el banco emisor, que es el banco de la plaza del importador, el banco corresponsal, que es el banco de la plaza del exportador. Vimos el circuito que tiene el instrumento de pago internacional, en este caso la carta de crédito. Vimos la forma de pago, puede ser contado a la vista o a plazo, lo que significa la aceptación de la carta de crédito. Una clasificación muy importante que vimos que toda carta de crédito es irrevocable, no confirmada, no transferible e indivisible, salvo mención en contrario. Vimos cada uno de estos conceptos y luego vimos los tipos de carta de crédito. Después, acá hay un modelo de carta de crédito y las instrucciones para llenar el formulario. Vimos después las BPO, que son las obligaciones de pago bancaria, que es algo más moderno porque la transferencia se hace por medios electrónicos. Es más preciso y es más seguro porque se asegura que va a llegar la documentación original, ya que no viaja por correo. Vimos las ventajas que contiene, vimos la cobranza como medio de pago internacional. Por ser cobranza, quien la solicita es el exportador, porque quien solicita cobrar es el exportador. Vimos los tipos de cobranza, simple y documentaria. El circuito correspondiente a la cobranza. Cuando hablamos de documentos, estamos hablando, dijimos, de documentos relativos a la mercadería, relativo al transporte y relativo al seguro. Acá está la clasificación de la cobranza, puede ser a la vista, que significa el contado o a plazo. Luego vimos, por último, la orden de pago o transferencia, que es mucho más simple, una transferencia bancaria, pero siempre les recuerdo, a través del Departamento de Comercio Exterior del banco. Recuerden que es una transferencia internacional por una operación de comercio internacional, es decir, no es una transferencia que pueda hacer de cuenta a cuenta sin dar intervención al Departamento de Comercio Exterior del banco. Vimos los tipos de transferencias, el circuito correspondiente, las ventajas y las desventajas que posee la transferencia o orden de pago, y hasta allí llegamos. Y hoy empezamos entonces a ver qué es lo que es el cheque internacional. Ustedes conocen el cheque del mercado doméstico, que es un cheque común, es una orden de pago pura y simple, pero tengan en cuenta que acá en el mercado internacional, para las operaciones de comercio internacional, no es el mismo cheque, sino que es un cheque de pago internacional. Es decir, de que, como les dije recién, ustedes tienen que vincularse y calificarse con un banco e ir al departamento de Comercio Exterior. Y si van a pagar con cheque, bueno, solicitan ustedes entonces el pago del cheque internacional. ¿Cuál es el concepto de cheque? Es una orden de pago pura y simple, hasta ahí no tiene nada distinto a lo que es un cheque doméstico, librada contra un banco
en el cual, librada, fíjense con esto, librada contra un banco, en el cual el librador es titular de una cuenta corriente, tengan o no autorización para girar en descubierto. Acá, cuando dice tenga o no autorización para girar en descubierto, estamos haciendo mención de que entonces el titular del cheque posee una cuenta corriente. Ustedes saben que, antes de pasar, ¿qué es lo que significa autorización para girar en descubierto? Es decir, de que esté vinculado y calificado con el banco, sobre todo calificado, en donde el banco entonces le va a permitir pagar un importe mayor al saldo que ustedes tienen en su cuenta corriente bancaria. Eso significa girar en descubierto. ¿Para qué se utiliza el cheque internacional? Normalmente se utiliza para operaciones pequeñas, no para grandes operaciones. Es poco costoso, es decir, es uno de los medios de pago más baratos que hay, y por ser uno de los más baratos, también uno de los más inseguros. Es ágil, es decir, se hace con rapidez, pero el importador no tiene seguridad de que la mercadería que llegó a puerto, que pagó, llegue a puerto de destino. Y el exportador no cuenta con la certeza de la provisión de fondos suficientes en la cuenta del importador. Pasa exactamente lo mismo que en la economía doméstica. Cuando uno recibe un cheque, le tirita la mano. Le tirita la mano porque dice uno, este cheque tendrá fondos, no tendrá fondos, tendrá acuerdos para girar descubierto. Vaya a saber si cuando llegara la fecha de cobro, este cheque no tenga fondos y no lo pueda cobrar. Es decir, se corren los mismos riesgos que en la economía doméstica. Y por ser más riesgoso, por supuesto, es más barato. Acá tenemos el circuito. Recuerden que el vendedor es el exportador, el comprador es el importador, el banco del importador y el banco del exportador. Primero, entre el exportador y el importador existe una relación comercial que, recuerden ustedes, que se instrumenta a través de un documento que se llama CCBI, Contrato de Compraventa Internacional. Entonces el exportador, como segundo punto, envía la mercadería y la documentación, el comprador retira la mercadería que le ha enviado el exportador, y entonces ahí el comprador gestiona y obtiene el cheque bancario. Luego, el comprador, que sería el importador, envía ese cheque al exportador. Por supuesto que entre el banco del importador y el banco del exportador hay una relación de corresponsalía. ¿Qué significa relación de corresponsalía? Una relación de reembolso. Es decir, el banco del exportador va a pagar ese cheque, pero luego se lo va a cobrar al banco del importador. Eso significa corresponsalía. Porque fíjense, el comprador tenía, que sería el importador, tenía abierta la cuenta corriente en este banco, en el banco del importador. Pero quien va a pagar el cheque va a ser el banco del exportador, no va a ser este banco, sino el banco del exportador. Por eso es que existe esa relación de corresponsalía. Es decir, el banco del exportador le va a cobrar al banco del importador ese cheque que ha pagado previamente. Letra de cambio. Este es un instrumento fundamental, la letra de cambio, en lo que es comercio internacional. Muy usado, muy usado. Fíjense la definición. Dice, es una orden de pago escrita. Es la definición que da la bibliografía, pero yo, más que decir orden de pago escrita, yo le diría que es una promesa de pago escrita, porque recuerden que, o les hago conocer a ustedes, de que la letra de cambio tiene mucha similitud con lo que es un pagaré. Un pagaré, ustedes saben que es una promesa de pago escrita en el mercado doméstico. En el mercado internacional, ese pagaré pasa a llamarse letra de cambio. Por supuesto que tiene unas variantes que ya las vamos a conocer. Es una orden de pago escrita donde el ordenante, el librador, instruye a una persona en girado para pagar incondicionalmente a otra persona beneficiario una suma de dinero determinada en el lugar y plazo establecido en el documento.
Esta letra de cambio, si ustedes quieren profundizar, está legislada por el Decreto Ley 5.965 del año 63. ¿Qué característica tiene la letra de cambio? Primero, que debe tener el título, letra de cambio. Fíjense una cosa, chicos. Acá hay una numeración, 1, 2, 3, 4, 5. Esa numeración no es arbitraria, porque esa numeración está vinculada con este modelo de letra de cambio que la vamos a ver luego. Entonces, volvamos. Primero, tiene que tener la denominación letra de cambio. Segundo, la promesa incondicionada de pagar una suma determinada de dinero. Fíjese que dice incondicionada. Ya vamos a ver por qué dice incondicionada. Porque es un título de crédito fundamental y es autónomo. Es decir, no está sujeto a ninguna condición, sino que el que posee ese instrumento de pago es el titular y tiene todas las de la ley para cobrar ese instrumento de cobro. Tercero, el nombre de que debe hacer el pago, que es el importador. ¿Eh? El importador es el que debe hacer el pago, entonces el importador tiene que tener allí el nombre inserto. El plazo de pago, ya vamos a ver los distintos plazos de pago que hay para una letra de cambio. La indicación del lugar de pago. El nombre de aquel al cual o a cuya orden debe efectuarse el pago. El exportador, es decir, el beneficiario. Séptimo, la indicación del lugar y fecha en que la letra ha sido creada. En Mendoza, a los 7 días del mes de abril del año 2021, por ejemplo. Y octavo, la firma del que crea la letra, el librador, el exportador. Fíjense en las personas que intervienen que esto es muy curioso y es una pregunta muy de examen. ¿Quién es el que emite la letra de cambio? La persona que emite la letra de cambio es el exportador. Es el exportador. Y el beneficiario de la letra de cambio es el mismo exportador, porque es el que va a cobrar esa letra de cambio. Es decir, quien firma y emite la letra de cambio es el exportador y el beneficiario es el exportador. Es decir, está emitiendo algo a su favor, el exportador sería. ¿Y quién es el librado o girado? Es aquel contra quien se emite y está obligado a su pago recién a partir de la fecha en que lo acepte, es decir, el importador. Esto es muy de examen. Cuando nosotros preguntamos en los exámenes a las personas que intervienen, el emisor de la letra de cambio es el exportador. El beneficiario de la letra de cambio es el exportador. Y el librado girado es el importador. Acá está un modelo de letra de cambio que está con los numeritos que yo se lo hice ver recién. Fíjense, por ejemplo, el número 1 que decía que tenía que tener el título de letra de cambio, por esta letra de cambio, bla, bla, bla. Y ustedes van a poder ver entonces esta letra de cambio con la numeración correspondiente que le he detallado anteriormente. Acá, fíjense, hay otro modelo de letra de cambio distinto al anterior. ¿Qué característica tiene la letra de cambio? Primero, que es un título de crédito fundamental y formal. ¿Por qué un título de crédito? Porque normalmente las letras de cambio otorgan financiación, es decir, ya vamos a ver la forma de pago, como le dije anteriormente, puede que el obligado a pagar esa letra de cambio, que es el importador, tenga un plazo para cancelar esa letra de cambio. Entonces, por eso es un título de crédito, fundamental y formal. Ya lo vimos, las formalidades que tiene que tener. Puede circular esa letra de cambio. Ustedes la pueden entregar a otra persona, esa letra de cambio, y esa circulación se hace vía endoso. Es abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque es sola declaración capitular, es decir, lo que dice la letra de cambio. Es constitutivo.
¿Por qué es constitutivo? En atención a la oportunidad en que nace el derecho incorporado. Es decir, si dice, por ejemplo, páguese el día 20 de abril, bueno, allí entonces se constituye la obligación de pagar. Es autónomo porque no necesita ninguna otra documentación, sino de que solamente la letra de cambio es, es lo que da la formalidad de pago. Es literal porque se debe lo que dice la letra de cambio, no otra cosa, nada más que eso. Y la tenencia legitima a su titular. Solamente con tener esa letra de cambio legitima entonces el derecho a cobrar, porque ustedes saben, como vimos recién, de que se puede circular una letra de cambio vía endoso. Acá estamos, vamos a ver las alternativas de vencimiento de una letra de cambio. Primero, a la vista. Segundo, a un determinado tiempo vista. Tercero, a un determinado tiempo de la fecha. Y cuarto, a un día fijo. Vamos a ver qué es lo que significa cada una de estas cosas, de estas alternativas. Primero a la vista, es decir, contra su presentación. Sería algo como de contado. Ustedes presentan la letra de cambio al banco y el banco le tiene que pagar esa letra de cambio. Es decir, que el pago significa que se realizará contra la presentación de la letra de cambio. A un determinado tiempo vista. ¿Qué significa un determinado tiempo vista o a un cierto tiempo vista? Esta modalidad implica que su pago se realizará a un plazo determinado de que fue presentada la letra. Es decir, por ejemplo, 30 días. Ustedes los presentan hoy la letra y dice páguese a los 30 días vista. Entonces, el banco le va a pagar a ustedes a los 30 días de presentada la letra de cambio. Por eso es a determinado o a cierto tiempo vista. A un determinado tiempo de la fecha. También lo pueden encontrar como a un cierto tiempo de la fecha. ¿De qué fecha? De la fecha de emisión. Por ejemplo, páguese dentro de 120 días de la fecha de emisión de la letra de cambio. Y como cuarto, a un día fijo. Por ejemplo, páguese el 20 de diciembre del 2021 esta letra de cambio. Ahí le está diciendo el día en que tiene que presentarse a cobrar esa letra de cambio. Son las 4 modalidades o alternativas de vencimiento. A la vista, a un determinado tiempo vista, a un determinado tiempo fecha y a un día fijo. Entonces, ¿quién acepta la letra de cambio? La aceptación la tiene que realizar el importador. ¿Y qué es lo que es una aceptación de una letra de cambio? Es un acto jurídico por medio del cual el girado procede a asumir una obligación emanada de la letra, por la cual se constituye en un obligado al pago. Es un acto jurídico. Allí entonces, colocando su firma, el importador está aceptando la obligación de pago. La falta de aceptación o falta de pago debe ser protestada. Ustedes saben que el protesto de una letra de cambio se realiza mediante un notario público. Pasamos a otro tema. Avales y garantías. Bancaria en este caso. Nosotros en el mercado doméstico vemos avales y garantías como sinónimos. Acá en el mercado internacional vamos a ver una sutil diferencia entre aval y garantía. Hay una pequeña diferencia entre lo que es aval y garantía. ¿Qué es lo que es un aval en el mercado internacional? Es una garantía adicional a las operaciones de crédito. Por ejemplo, avalar una letra de cambio. ¿Qué significa avalar una letra de cambio? Que si usted no paga, el banco que avaló esa letra de cambio va a asumir la responsabilidad de pagar y luego va a ir contra usted que no pagó. Eso es un aval crediticio, es decir, por allí puede el exportador solicitar una letra de cambio avalada por un banco. Eso significa. Una letra avalada por un banco es que si usted no paga, el banco que lo avaló va a pagar y después va a recurrir contra usted. ¿Constituye una operación de crédito? Por supuesto.
Una operación de crédito porque el banco, para avalar una letra de cambio, por ejemplo, va a solicitarle a usted cierta documentación para ver si usted tiene la solvencia necesaria como para pagar. Porque si usted no tiene una solvencia necesaria para pagar ese instrumento de pago que es la letra de cambio, el banco no lo va a avalar. Entonces, por eso es una operación de crédito. El documento que se avala en estas operaciones es una letra de cambio. Ya lo dijimos. Vamos a ver ahora qué es lo que son las garantías bancarias. Vimos nosotros entonces que un aval es una operación de crédito. Vamos a ver lo que es una garantía. Esta garantía puede ser utilizada en comercio exterior básicamente en dos actividades. Primero, aduanera y segundo, comerciales o financieras. Por ejemplo, aduanera, para cumplir con requerimientos exigidos por la Dirección General de Aduanas para cierto tipo de operaciones. Es decir, la aduana puede solicitar una garantía bancaria para que usted cumpla con ciertas condiciones que la Dirección General de Aduanas le esté solicitando para cierta operación. Esto no es obligatorio, sino que depende de la operación que usted esté haciendo en el contexto internacional. Puede la aduana solicitar una garantía bancaria. Y también tenemos las garantías bancarias, comerciales o financieras, es decir, para otorgar mayor seguridad. Ejemplo, mantenimiento de oferta. ¿Qué es esto de mantenimiento de oferta? Miren, chicos, en las licitaciones públicas se manejan tres tiempos que son fundamentales. El primer tiempo es el mantenimiento de oferta, el segundo tiempo es el plazo de entrega y el tercer tiempo es el plazo de pago. Si ustedes intervienen en una licitación pública, en una licitación privada, en un concurso público de precios en la economía doméstica, se van a encontrar sí o sí con estos tres tiempos. ¿Qué significa cada uno de estos tres tiempos? Mantenimiento de oferta. Significa el tiempo de que usted está obligado a mantener sus precios, su oferta. Por ejemplo, 30 días hábiles, 30 días corridos, 15 días hábiles, 15 días corridos, etcétera, etcétera. Durante ese lapso de tiempo, usted no puede modificar su oferta. Lo que usted colocó en su oferta, los precios que colocó, las calidades que ofreció, las marcas que ofreció, las tiene que respetar. Vaya a pérdida o a ganancias. Mantenimiento de oferta. Y entonces, internacionalmente se suele pedir una garantía bancaria. ¿Qué significa una garantía bancaria? Que si usted ha ofrecido mantener los precios durante 30 días corridos, por ejemplo, y llegado a los 20 días corridos, usted dice, me arrepiento. No, estos ya no son los precios, me equivoqué. Bueno, entonces va a tener que pagar una multa. Y entonces el que va a pagar la multa va a ser el banco que garantizó ese mantenimiento de oferta y luego el banco le va a cobrar a usted la multa que tuvo que pagar ese banco. El segundo tiempo, como le dije a ustedes, es el plazo de entrega. Ustedes se obligan a partir de la adjudicación, se obligan a entregar la mercadería o a prestar el servicio en un lapso máximo de tiempo. Por ejemplo, 60 días corridos. Bueno, lo pueden entregar antes, pero no puede exceder a los 60 días corridos. Y el tercer tiempo es el plazo de pago. Normalmente los plazos de pago se cuentan a partir de la fecha de entrega de la mercadería. Acá, en el comercio internacional, no se cuenta a partir de la fecha de la mercadería, sino que se cuenta a partir de la fecha de embarque. La fecha de embarque de la mercadería. Vamos a ver la financiación en el mercado internacional. Vamos a ver que hay financiación de importaciones en moneda local y en divisas. Ya hemos hablado de lo que son las divisas. Y la financiación de exportaciones en moneda local y en divisas. ¿Qué modalidades hay de financiamiento al comercio exterior? Vamos a ver nosotros que existen tres modalidades. Primero, a través de entidades financieras,
Segundo, a través del mercado de capitales. Y tercero, a través de otras instituciones locales e internacionales. Volvamos. A través de entidades financieras. ¿Qué significa esto de a través de entidades financieras? A través de bancos, principalmente. Yo le dije anteriormente, y se lo recalqué la semana pasada, y se lo vuelvo a decir recién, hay un tiempo que es fundamental en el comercio internacional, que es la fecha de embarque de mercadería. Todas las cobranzas que se realicen anterior al embarque de la mercadería es una prefinanciación. Y toda cobranza que se eh, realice o se cobre posterior al embarque de la mercadería es una postfinanciación o financiación propiamente dicha o pago propiamente dicho. Vamos a ver entonces líneas de prefinanciación de exportaciones. Es muy común que los bancos den prefinanciación de exportaciones, es decir, cuando ustedes le adjudican un contrato de compraventa internacional para que realice una mercadería para vender al exterior, ustedes recurren al banco antes del embarque de la mercadería, puede ser para comprar la materia prima, puede ser para pagar salarios, puede ser para una línea de embalaje, etcétera, etcétera. Es decir, antes del embarque de la mercadería, ustedes pueden pedir una prefinanciación bancaria. Línea de postfinanciación de exportaciones. Significa de que ustedes ya han embarcado la mercadería, pero ustedes no han recibido todavía el cobro de esa exportación. Entonces recurren al banco para que le den un crédito para, para ir cobrando algo de esa exportación y luego el banco va a cobrar la exportación propiamente dicha. Financiación para ferias y misiones internacionales. Esto es muy importante. Ustedes saben de que en tiempos comunes, no en la época que estamos nosotros viviendo desde el año pasado, que es de pandemia, se realizan en el mundo ferias presenciales y ferias virtuales. Las ferias presenciales son muy importantes, donde se hacen rondas de negocios, se exponen el producto, se degusta el producto, se tiene que armar un stand, se tiene que contratar traductores, es decir, ir llevar gente a una feria internacional, por ejemplo, la más prestigiosa del mundo de la Feria Internacional de Shanghái. Imagínense de que es un gasto enorme hacer una feria internacional, sobre todo porque tienen que llevar también muestras suficientes, porque si ustedes van a vender un producto, van a mostrar un producto, tienen que imprimir tarjetas, imprimir folletería, llevar muestras, armar stand, eh, contratar traductores, etcétera, etcétera, que realmente es un esfuerzo y un gasto fuerte. Entonces existen esas líneas de financiación para ferias y misiones internacionales. Actualmente, como le dije recién, que estamos en pandemia, se está haciendo ferias virtuales, es decir, hay ferias internacionales virtuales, por supuesto, donde hay foto del producto, pero no se puede degustar. Cuarto, financiación para certificado de norma de calidad. Normalmente, ya lo vamos a ver cuando veamos documentos usuales en comercio internacional, los organismos, los importadores compran a exportadores que estén certificados en la norma 9001 de calidad, ya sea de calidad en los procesos de fabricación y también de que no sea agresivo con el medio ambiente. Descuento de crédito fiscal y la exportación es un tema extremadamente importante que los estudiantes de Contador Público Nacional lo van a ver con el profesor Filisola. Ya lo van a ver con él, qué es lo que significa un descuento de crédito fiscal de exportaciones. Sexto, adelantos de reintegros a la exportación. Séptimo, financiación a empresas exportadoras. Octavo, factoring. Noveno, forfeiting. Ya lo vieron con el profesor Pirisola, que factoring es un descuento
de un documento y forfaiting es una cesión de un documento. También tenemos la financiación de importaciones, no solamente de exportaciones, también, sino una entidad financiera puede financiar las importaciones, es decir, para poder pagar algo que nosotros hemos comprado. Apertura de cartas de crédito, ya lo hemos visto que la carta de crédito es un elemento de pago fundamentalmente de crédito, porque ustedes tienen que estar vinculados y calificados con un banco, porque el banco va a hacer un pago en nombre de ustedes. Avales de importación, ya vimos lo que significa avales, y leasing, que es un alquiler con opción a compra. A través del mercado de capitales. ¿Qué es lo que es a través del mercado de capitales? Esto se mueve en las bolsas de comercio. Por supuesto que acá en Mendoza la bolsa de comercio tiene un nivel muy reducido de negocio, sino que estamos hablando del mercado de capitales acá, por ejemplo, en Argentina, la bolsa de comercio de Buenos Aires, y también puede llegar a ser la bolsa de comercio de Rosario, que son las dos más importantes que tenemos acá en Argentina. Sobre todo en la bolsa de comercio de Rosario se mueve mucho lo que es el tema de compra-venta de oleaginosas, sobre todo el- el- bueno, ahora no me acuerdo el nombre, la soja. La soja, que es lo que se utiliza mucho en la exportación de Argentina. Obligaciones negociables, valores a corto plazo. Y también tenemos otro tipo de financiación a través de otras instituciones locales e internacionales. Acá en Mendoza, por ejemplo, existen organismos que financian exportaciones, sobre todo, pero tengan ustedes en cuenta que estos organismos pueden llegar a financiar en menor medida que un banco una operación internacional. Tenemos la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Consejo Federal de Inversiones, fondos de capital de riesgo local e internacionales, Corporación Andina de Fomento, otra alternativa financiera para el comercio exterior. Esta es la última filmina que vemos relativa a los medios de pago internacionales. Voy a dejar de compartir, chicos, me van a esperar un segundo, porque voy a compartir entonces con ustedes el trabajo práctico número 2. Antes de compartir el trabajo práctico número 2, necesitaría saber si ustedes tienen alguna pregunta para hacer sobre este tema. Bueno, sí, el silencio lo doy como que está todo entendido. De todas formas, ustedes saben de que me encuentro en mi horario de consulta los miércoles de 15 a 16 y los jueves de 8 a 10. Los miércoles que yo doy clase, empiezo antes y termino antes también, 15 minutos antes, porque necesito conectarme con ustedes a las 16. Dejo de compartir esta pantalla para compartir con ustedes entonces otra pantalla que vamos a ver del trabajo práctico. ¿Están viendo todos, chicos, un documento de Word, por favor? Sí, profe. ¿Compartido? Pero espectacular, muchas gracias. Porque el temor, le explico, ¿por qué pregunto esto? El temor de todos los profesores es que ustedes no estén viendo lo que nosotros estamos compartiendo. Y por ahí estamos hablando, creyendo que ustedes están viendo algo y no lo están viendo. Fíjense que este trabajo práctico es un trabajo muy, muy lindo. Vamos a hacer un compendio de las dos clases anteriores, es decir, de los medios de pago internacionales, que es lo que acabamos de ver ahora, y mercados de cambios. Mercado de cambios. Mercado de cambios, que fue la clase que vimos hace dos clases atrás, que fue una clase muy linda, donde vimos nosotros cuál es el tipo de cambio que se utiliza, qué es lo que es el MULC, todo eso.
van a ver en este trabajo práctico que tienen unas referencias. Son estas referencias. Primero les digo que hay 4 casos, 2 casos de importaciones y 2 casos de exportaciones. Acá están las referencias, acá están las cotizaciones. Vamos a ver las liquidaciones cambiarias. Vamos a utilizar lo que vimos nosotros en el mercado de cambio, valor hoy, valor normal, donde están la concertación, la liquidación, cuándo cobra el exportador. Registración contable, que la registración contable solamente van a intentar hacerla los estudiantes de Contador Público Nacional. No los estudiantes de las licenciaturas, porque los estudiantes de licenciaturas no se les va a tomar ninguna registración contable. Así que los estudiantes de la licenciatura no intenten hacer asientos contables porque no lo vamos a tomar a la licenciatura, sí a los contadores. Acá está después el caso número 2, con las referencias, pero con algunos cambios en las referencias. La liquidación cambiaria, la registración contable para ese caso número 2. Luego tenemos un caso número 3, que es de exportación. Solamente vamos a ver liquidación cambiaria. Y caso número 4 también, que es de exportación, que vamos a ver solamente exportación cambiaria, es decir, liquidación cambiaria, perdón. No vamos a ver lo que son asientos contables. Volvamos al principio. El caso número uno es un caso de importación. Fíjense, la referencia dice contrato de compraventa internacional, CCBI. CCBI significa contrato de compraventa internacional, de fecha 30 de octubre del 2020. El exportador es Compresores Sociedad Anónima de Santiago de Chile. El importador es OCE Sociedad Anónima de Mendoza, Argentina. La mercadería son 100 motores a $500 cada uno. Acá está la cláusula de Incoterm, que es DDP. Incoterm 2020 es la versión, es decir, DDP Mendoza a $500 cada uno. La forma de pago es una carta de crédito emitida el 4 del 1 de 2021. Costo de apertura 2.500 pesos, debitado de la cuenta corriente del Banco Nación de OCE. Y la forma de pago es 20% con cláusula roja, cobrando el exportador el 8 del 1 del 21, valor hoy, y el 80% contra la presentación de la documentación del embarque respectivo. Recuerden que cuando hablamos nosotros de cláusula roja, estamos hablando de un anticipo. Por eso dice 20% con cláusula roja, es decir, antes del embarque de la mercadería. Fíjense, acá hay algo muy importante que dice el 26 de marzo del 2021, OCE recibe su depósito de Mendoza la mercadería adquirida. Esta octava referencia junto con la cláusula DDP hace a la distinción con el caso número 2. Esta referencia octava dice el 6 del 4 del 21, el Banco Nación nos debita en nuestra cuenta corriente el monto de la operación más 3.000 pesos en concepto de comisiones y gastos. Es decir, fíjense que este caso número 1 utilizamos una cláusula que es DDP y este caso número 1, el banco nos va a financiar la importación. Es decir, ¿qué significa? El banco le va a pagar al exportador chileno y luego el banco nos va, recién el 6 de abril, nos va a debitar en nuestra cuenta corriente lo que le ha pagado el banco al exportador chileno. Una aclaración. Normalmente, un problema que tienen, o una confusión que ustedes tienen en los exámenes, de confundir cuando estamos hablando de pesos, de confundir cuando estamos hablando de dólares. Fíjense, por ejemplo, el banco nos cobra la emisión de la carta de crédito en pesos y nos cobra también comisiones y gastos bancarios también en pesos. Pero por supuesto que la operación internacional, en este caso, es en dólares. Recuerden ustedes que existen en el mercado de cambio existen varias cotizaciones
del dólar. Tenemos el dólar oficial, que ya hemos dicho nosotros que decir dólar oficial es decir dólar MULC, que es un dólar del mercado único y libre de cambios. Y tenemos dos cotizaciones, comprador y vendedor. Recuerden ustedes que el comprador se utiliza para las exportaciones y el vendedor se utiliza para las importaciones. Yo podría haberle colocado acá otras cotizaciones, otros mercados de cambio, por ejemplo, el dólar blue, el dólar CCL, el dólar solidario, pero ustedes sepan, y yo se lo repito a esta cansancio, de que solamente pueden utilizar el mercado internacional con el dólar oficial o el dólar blue, perdón, dólar oficial o dólar MULC. El resto de los dólares no existen en el mercado internacional. Les dejo para que hagan ustedes la liquidación cambiaria. Les voy a dar un tiempo para que realicen ustedes la liquidación cambiaria, la registración contable. También hagan el caso número 2, la liquidación cambiaria y la registración contable. Les anticipo que la liquidación cambiaria, para que no se hagan tantos problemas, del caso 2 es idéntica al caso 1, es decir, se repite. Lo que va a cambiar es la registración contable. El caso 3 es un caso de exportación, solamente tenemos liquidación cambiaria. Y caso 4 tenemos también liquidación cambiaria sin tener que hacer asientos contables. Les repito, solamente los asientos contables lo van a hacer los alumnos de la carrera de Contador Público Nacional. No así, no lo hagan los alumnos de las licenciaturas. Otra aclaración que les voy a hacer. Acá fíjense que nosotros tenemos la fecha de contrato de compraventa internacional y tenemos la fecha de emisión de la carta de crédito. Si nosotros utilizáramos cuentas de orden, tendríamos que registrar a través de cuentas de orden el contrato de compraventa internacional y también la emisión de la carta de crédito. Pero como no vamos a ver cuentas de órdenes, sino que vamos a trabajar con cuentas patrimoniales y cuentas de resultados, olvídense entonces de lo que son las cuentas de órdenes. No vamos a registrar ni el contrato de comprobante internacional, ni tampoco registrar contablemente, ni tampoco la emisión de la carta de crédito. La última aclaración. En el contexto internacional, cuando uno importa mercadería, todo gasto va al costo de la mercadería importada, excepto dos gastos. Primero, los gastos financieros, que son los intereses, no hacen el costo de la mercadería. Y segundo, las diferencias de cambio. Las diferencias de cambio tampoco hacen al costo de la mercadería importada. Los dejo, chicos, de que hagan el trabajo práctico. Les anticipo de que después lo vamos a ver entre todos y voy a subir también la solución, pero quiero que ustedes traten de hacerlo para que sepan cómo tienen que hacerlos. Los dejo trabajar tranquilos, les doy media hora para que lo hagan, por favor. Media hora o un poco menos de media hora les voy a dar, porque después vamos a comentarlo entre todos. Minuto en el aire.
Cualquier duda, cualquier consulta, estoy acá, chicos, así que me la hacen, no hay ningún problema. Alguien levantó la mano, quería hacer una pregunta, dígame. Bueno, quería ver si habían tenido alguna dificultad, no hay ninguna pregunta. Quisiera saber, por favor, si están viendo actualmente esta pantalla que le estoy señalando, que es trabajo práctico número 2, medio de pago internacional. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, profe. Perfecto, porque lo que vamos a hacer ahora recién es compartir la pantalla del trabajo práctico, el enunciado, pero ahora lo que tengo acá es la solución. Entonces vamos a ver la solución de este trabajo práctico. Porque quiero explicárselo y no quiero que ustedes lo vean sin ninguna explicación. Ya les dije entonces que el caso número 1 se refiere a una importación. Entonces vamos a utilizar el dólar oficial o dólar MULC tipo vendedor. Fíjense, la primera referencia dice: contrato de compraventa internacional CCBI de fecha 30 del 10 del 2020. Es decir, fíjense,
nosotros ponemos acá la fecha, 30 de 10 del 2020, acá está el cálculo. Fíjense que eran 100 motores a $500 cada uno, serían entonces $50.000. A la cotización del dólar al 30 de octubre del 2020, tipo vendedor 78,82, entonces 78,82 por $50.000, 3.941.000 pesos. Ahí no cabe duda, y como les dije recién, esta referencia no amerita un asiento contable debido a que nosotros no vamos a utilizar cuentas de orden. Si utilizáramos cuentas de orden, sí lo tendríamos que registrar. Recuerden ustedes que las cuentas de orden son aquellas que solamente sirven a los fines de la exposición en los estados contables como información adicional, pero no hacen ni al patrimonio ni a los resultados de la empresa. Sigamos, eso es tema de contabilidad, un chacarrillo nada más. Segundo, luego dice de que la emisión de la carta de crédito fue realizada el 4 de enero del 2021. Vamos a ver el 4 de enero del 2021, qué valor tenía el dólar, el tipo vendedor. 89,70, es decir, que la 89,70 por los 50.000 pesos me da 4.485.000 pesos. Fíjense, chicos, acá la diferencia entre la fecha de celebración del contrato de compraventa internacional y la fecha de la carta de crédito. Les digo algo, las cotizaciones del dólar que he utilizado son más o menos lo que habían en esa época. He tratado de respetarlos, no para la fecha de marzo y abril, porque todavía no conocía yo la fecha, las cotizaciones del dólar a marzo y abril, pero las cotizaciones de octubre del 2020 y de enero del 2021 son las correctas. Y fíjense, entre la fecha de celebración del contrato de compraventa internacional y la fecha de emisión de la carta de crédito, ya hay $500.000 de pesos de diferencia. 3.941.000 pesos y acá 4.485.000 pesos. Sigamos. ¿Qué dice la referencia que le sigue? La forma de pago. Primero dice, carta de crédito. Fíjense la referencia número 5. Carta de crédito. Emitida el 4 de enero del 2021. Costo de apertura, 2.500 pesos, debitado de la cuenta corriente del Banco Nación, Sociedad de OCE, Sociedad Anónima. Eso sí lo tenemos que registrar, porque es un costo de importación. Costo de importación, 2.500 pesos, a Banco Nación, cuenta corriente, 2.500 pesos. Eso sí se registra. Continuamos. La referencia número 6. Forma de pago, 20% con cláusula roja, cobrando el exportador el 8 de enero del 2021. Valor hoy. El 20%, entonces, fíjense que el 20% de 50.000 son $10.000. Y nos da el dato de que el 8 de enero va a cobrar el exportador. El 8 de enero. Si es un valor hoy, como dice la referencia, significa de que el exportador cobró el 8 de enero, significa que 24 horas hábiles antes se hizo la liquidación y la concertación se realizó el mismo día que la liquidación, es decir, el 7 de enero. ¿Qué significa concertación? Recuerden ustedes, es el día de la fecha de cambio, fijar la fecha de cambio. Entonces, ¿qué valor del dólar tenemos que tomar? El valor del dólar del día de la concertación, el día 7 de enero. El 7 de enero el dólar estaba a 90 pesos por unidad. Entonces, los $10.000, que es el 20%, por los 90 pesos por dólar, dan los 900.000 pesos que nosotros hemos realizado esta operación. ¿Qué significa cláusula roja? Cláusula roja significa un anticipo
anterior al embarque. Es decir, la mercadería todavía no ha sido embarcada. Por eso es que es cláusula roja. ¿Por qué no ha sido embarcada? Y esto sí amerita una registración contable. Anticipo por contratos de importación a obligaciones a pagar en moneda extranjera. Acá sepan ustedes que van a encontrarse con, dentro del plan de cuenta, ya vamos a ver contabilización de operaciones de comercio exterior más específicamente, pero sepan ustedes que no es una doble contabilidad que existe para lo que es comercio internacional de lo que es comercio local. La contabilidad es única, nada más que dentro del plan de cuentas existe un rubro especial con cuentas especiales para lo que es el plan de cuentas. Entonces, por 900.000 pesos que acá está. Nosotros tenemos que convertir todas las operaciones a pesos porque no podemos contabilizar en moneda extranjera. Por eso es que está 900.000 pesos. Y al valor de la fecha de concertación de la operación, que fue el 7 de enero. Tipo de cambio vendedor por ser una importación. Sigamos. El 80% contra la presentación de la documentación de embarque respectiva, cobrando el exportador el 19 de marzo del 2020. Es decir, el 80% contra la presentación de la documentación de embarque. Es decir, esto ya no es más un anticipo, esto es un pago. 80% contra la presentación, cobrando el exportador el 19 de marzo. Fijémonos, si es valor normal, dice la referencia, el exportador cobra el 19 de marzo, significa que la liquidación se realizó el 18 de marzo y la concertación 24 horas antes a la liquidación, es decir, el 17 de marzo. Y el 80% es $40.000. ¿Qué valor tenía el dólar al 17 de marzo? 96,10. Entonces, 96,10 por $40.000 da los 3.844.000 pesos. Vamos entonces a registrar. Si bien la concertación se hizo el 17 de marzo, nosotros el asiento lo hacemos con fecha 18 de marzo porque es la fecha de la liquidación, que es la fecha en que tomamos conocimiento nosotros del embarque de la mercadería. Fíjense en una cosita acá. Primero, ya no tenemos nosotros costos de importación ni tampoco tenemos anticipos porque la mercadería ya ha sido embarcada. Entonces, se activa la cuenta mercadería en tránsito y se acredita la cuenta anticipos por contrato de importación por 900.000 pesos, que venía de la referencia número 2, y a costos de importación, que era de la referencia número 1, que era el costo que nos cobró el banco por la apertura de la carta de crédito. Luego, tenemos mercadería en tránsito a obligaciones a pagar en moneda extranjera. 3.844.000 pesos. ¿De dónde salen estos 3.844.000 pesos? Del 80%, perdón, que nosotros hemos cobrado, que hemos pagado el 18 de marzo con fecha de concertación 17 de marzo. ¿Hasta ahí me siguen? Luego, ¿qué dice la referencia? La referencia dice, el 26 de marzo del 2021, OCE recibe en su depósito en Mendoza la mercadería adquirida. Recibimos la mercadería. Entonces, ya deja de llamarse mercadería en tránsito, sino que ahora la cuenta se llama mercaderías importadas y se acredita mercadería en tránsito. ¿Y por qué importe va? Fíjense, va por los 902.500 que teníamos como mercadería en tránsito en la referencia del 18 de marzo, ¿sí? Más
los 3.844.000 pesos del 80% que pagamos el 18 de marzo. De ahí salen los 4.746.500 pesos que aparecen en esta referencia. Sigamos. Esto es importantísimo, esta referencia número 8, que hace que se haga distinto al caso número 2. Dice, el 6 de abril, es decir, ayer, el Banco Nación nos debita en nuestra cuenta corriente el monto de la operación más 3.000 pesos en concepto de comisiones y gastos. Fíjense ustedes, el banco ya pagó al exportador chileno. Ahora a nosotros nos está cobrando el banco. Acá hay algo que necesito que ustedes entiendan. Si el banco pagó primero y yo después le estoy pagando al banco, surge allí la cuenta de pasivo obligaciones a pagar en moneda extranjera. Pero bien, cuando yo le tenga que pagar al banco, el banco, si no tengo contratado un seguro de cambio, le tengo que pagar al valor del dólar de la fecha de que le pago yo al banco. Y el banco, fíjense ustedes que le pago según la referencia el 6 de abril. Acá se genera un pasivo. El pasivo está dado entre la fecha en que el banco le paga al exportador chileno y la fecha en que yo le pago al banco. Por esas fechas se genera una diferencia de cambio. Entonces, existe la cuenta diferencia de cambio cuando existe un pasivo derivado de distintas fechas entre la fecha que le paga el banco al exportador chileno, en este caso, y la fecha que yo le cancelo al banco. Acá le estoy cancelando el banco el 6 de abril del 2021, es decir, ayer. Entonces, fíjense ustedes, se acredita la cuenta obligaciones a pagar en moneda extranjera. ¿De dónde salen este importe de 4.744.000 pesos? De los 900.000 pesos que lo teníamos en esta referencia, 900.000 pesos, más los 3.844.000 pesos que lo teníamos en esta referencia, los 3.844.000 pesos. Es decir, tenemos que cancelar la cuenta que la tenemos acreditada por 4.744.000, la tenemos que debitar para el mismo importe. Se debita la cuenta mercaderías importadas porque va el costo, que sería los 3.000 pesos en concepto de comisiones y gastos que me está cobrando el banco. Son comisiones y gastos, entonces esos comisiones y gastos que nos cobra el banco va al costo de la mercadería. Por eso, y fíjense que está expresada en pesos, por eso es que va en pesos. Ahora bien, acá tenemos una diferencia de cambio negativa. ¿De dónde surge esta diferencia de cambio negativa? Fijémonos qué valor tenía el dólar al 6 de abril de 2021. 99,50 el tipo de cambio vendedor, fíjense. 99,50. 6 de abril. Entonces, esa fecha que nosotros le tenemos que pagar al banco, los 50.000 dólares, le restamos los 4.744.000 pesos, que son las obligaciones a pagar en moneda extranjera que habíamos calculado anteriormente. Entonces, 99,50 por 50.000 dólares menos los 4.744.000, que son los 231.000 pesos que me da de diferencia de cambio negativa. Le vuelvo a reiterar, chicos. La diferencia de cambio con una cuenta de resultado no se activa el costo de la mercadería, ni los intereses, ni la diferencia de cambio. Y el banco nos los nos los debita de nuestra cuenta corriente bancaria. Entonces, a Banco Nación cuenta corriente. Con 99,50 por 50.000 más los 3.000 pesos de comisiones y gastos.
Vámonos al caso número 2. El caso número 2, ¿alguna pregunta antes de pasar al caso número 2? ¿Alguna pregunta en que tengan que hacer el caso número 1? ¿Me están escuchando todos, chicos? Por favor, díganme una seña, díganme sí o no. Sí, profe. Ah, espectacular. Gracias, muchas gracias. Porque por ahí, no sé si estoy desconectado, porque yo tengo, les explico, el profesor que está presentando tiene en su pantalla la presentación, pero no tienen el Meet, la pantalla del Meet para saber qué es lo que está pasando del otro lado. Sigamos. Profesor, ¿puedo hacerle un poco de zoom en Word así se lee mejor? Sí, por supuesto. ¿Está bien ahí? Sí, ahí está perfecto, gracias. Pero de nada. De todas formas, sepan ustedes de que en el transcurso de mañana seguramente voy a estar subiendo tanto a la cuenta, al grupo de Telegram, como también al grupo, a Econet, todas estas soluciones para que ustedes las tengan, chicos, ¿eh? Y cualquier duda que ustedes tengan, ustedes recurren a mí en los horarios de consulta, no hay ningún drama. Vámonos al caso número 2. ¿Se acuerdan que antes era la cláusula DDP? Es decir, DDP, es decir, significaba que el exportador chileno me dejaba en la puerta de mi fábrica, de mi comercio acá en Mendoza, la mercadería. Acá fíjense que la cláusula es FCA, Incontel 2020, las cuevas, es decir, me entrega en las cuevas la mercadería, en donde el costo de transporte y seguro desde las cuevas hasta Mendoza asciende a la suma de 3.500 pesos. Por ser un FCA, las cuevas, el costo de transporte y seguro desde las cuevas hasta la ciudad de Mendoza, donde tengo yo mi negocio, me tengo que hacer cargo yo, abonando en el momento de recepción de la mercadería. Y costos de importación, despachante de aduana, gravamen, etcétera, por 1.500 pesos. Pagado en el momento de la presentación de la documentación de embarque. Todo con cheque del Banco Nación Argentina. Fíjense que acá tenemos dos costos. El costo de flete y seguro desde la Cueva Mendoza y 1.500 pesos también de despachante de aduanas, gravámenes, etcétera. Es decir, en total suman 5.000 pesos. Y ambos importes están expresados en pesos argentinos. Fíjese lo que dice la referencia número 2. Es importantísima y que hace también la diferencia al caso número 1. El banco nos debita en nuestra cuenta corriente los importes de pago, de cada pago, en el momento de producirse la liquidación de la divisa. ¿Qué significa esto? Significa que el banco no me da crédito, que cuando el banco paga el 20% de anticipo, inmediatamente me lo está debitando de mi cuenta bancaria. Y cuando paga el 80% restante, inmediatamente también me lo está debitando de mi cuenta bancaria. Es decir, no tengo financiación bancaria. El banco, el mismo día que paga al exportador, me lo debita a mí de mi cuenta. Al no tener ese pasivo yo, al no tener ese pasivo con el banco, porque el banco me lo está debitando el mismo día que paga, ya les anticipo que al no haber pasivo no hay diferencia de cambio. Es más simple. En cada ocasión de pago, el banco nos debita en nuestra cuenta corriente 2.000 pesos en concepto de comisiones y gastos. Como hay dos pagos, uno por el 20% y otro por el 80%, va a haber 4.000 pesos más de gasto entonces que tenemos que hacer frente. Queda sin efecto la referencia número 8. La referencia número 8 era la que decía que el banco el 6 de abril me debitaba en mi cuenta corriente. Acá queda sin efecto. Me debita el banco en cada ocasión de pago. La liquidación cambiaria, no hay diferencia, chicos. Es la misma del caso número 1, porque las fechas son exactamente las mismas.
Sí hay diferencia en la registración contable. Es más simple. Primero, la costo de importación contra Banco Nación por la apertura de la carta de crédito. Es la misma que el caso número 1. Después, tenemos nosotros el asiento número 2, anticipos por contrato de importación, costos de importación son los 2.000 pesos que cada vez que hay un pago el banco me lo debita a Banco Nación cuenta corriente. Si ustedes se fijan en el caso número 1, no teníamos nosotros este costo de importación, pero ahora sí lo tenemos. Y a donde dice Banco Nación cuenta corriente, decía a obligaciones a pagar en moneda extranjera. Ahora no existe esa obligación de pagar en moneda extranjera debido a que el banco me lo está debitando en mi cuenta corriente al mismo momento de pago. Les recuerdo que este asiento número 2, es por el pago del 20% con una carta de crédito con cláusula roja. Es decir, un anticipo, es decir, anterior al embarque de la mercadería. Sigamos. Luego tenemos nosotros la cuenta mercadería en tránsito. Tomamos conocimiento que la mercadería ha sido embarcada. Entonces, fíjense, nosotros vamos a acreditar anticipos de contrato de importación por 900.000 pesos que surge de la referencia anterior y vamos a acreditar costos de importación. ¿De dónde surge estos costos de importación? 2.000 pesos que vienen de la referencia anterior, del asiento número 2. Y 2.500 pesos que surge de, ya le digo de dónde, de acá, de la referencia número 1, que es de cuando abrimos la carta de crédito. Entonces, tenemos 2.500 pesos de la referencia número 1 más 2.000 pesos de la referencia número 2, que hacen los 4.500 pesos. Luego tomamos conocimiento que la mercadería viene en tránsito. Y cuando la mercadería viene en tránsito, tenemos que acreditar todos los costos referidos a esa mercadería en tránsito. ¿Qué costos tenemos que acreditar? Primero, 3.844.000 pesos. ¿De dónde surgen estos 3.844.000 pesos? Surgen del 80% que pagamos cuando la mercadería ha sido embarcada. Por el 80% de saldo. Sigamos. 3.844.000 pesos. Más 2.000 pesos. ¿De dónde surgen estos 2.000 pesos? Cuando ha sido embarcada la mercadería, el 80% se paga contra embarque de la mercadería. Y ese embarque de la mercadería tenemos que pagar nosotros, nos debita a nosotros el banco de nuestra cuenta corriente bancaria el pago y nos debita 2.000 pesos más en concepto de comisiones y gastos. Que acá entonces están los 2.000 pesos más. Y 1.500, ¿de dónde surgen estos 1.500? Los 1.500 es del pago que le hacemos nosotros respecto al despachante de aduana y gravámenes, 1.500 pesos más. Que se paga en el momento del embarque de la mercadería. Y por último, la mercadería llega a destino. Es decir, la mercadería llega a Mendoza. Entonces ya no tenemos más la mercadería en tránsito, sino que tenemos las mercaderías importadas. Entonces se debita mercadería importada y se acredita mercadería en tránsito. Por los 904.500 que nosotros habíamos debitado cuando hicimos el 20% de anticipo, más los 3.847.500 que lo tenemos de acá. Los 904.500 lo tenemos de acá, fíjense. Mercadería en tránsito, 904.500. Mercadería en tránsito,
terminó en 847.500. Bueno, entonces lo debitamos. Más 3.500 pesos. ¿Qué son estos 3.500 pesos? Estos 3.500 pesos surgen, si ustedes recuerdan, de que al ser un FCA las cuevas, nosotros tenemos que hacer cargo del flete y del seguro desde las cuevas hasta Mendoza. Entonces, cuando llega la mercadería a nuestro depósito, pagamos estos 3.500 pesos y se los pagamos con un cheque del Banco Nación. Al Banco Nación Cuenta Corriente. Hasta acá, esto es más sencillo porque como no, este caso número 2 es más sencillo que el caso número 1, porque como les vuelvo a repetir, al no haber pasivo bancario, el banco me debita mi cuenta corriente el mismo día del vencimiento del crédito, es decir, no genero yo un pasivo con el banco que genere una diferencia de cambio. Entonces, una situación más simple. ¿Entendido, chicos? ¿Alguna pregunta respecto a este caso número 2? Fíjense ustedes que, perdónenme lo reiterativo que soy con esto, pero necesito serlo reiterativo porque ustedes cuando están rindiendo normalmente cometen el error de que no saben qué tipo de cambio tienen que utilizar y entonces por eso quiero que se les grabe muy bien. El caso número 1 y el caso número 2 se trata de una importación y al ser de una importación utilizamos el tipo de cambio MULC u oficial, que es exactamente lo mismo decir MULC u oficial, al tipo de cambio vendedor. Recuerden ustedes que las importaciones tenemos que utilizar el tipo de cambio vendedor. Vamos nosotros ahora al caso número 3. El caso número 3 y el caso número 4 son muy sencillos porque son casos de exportación. Al ser casos de exportación, por supuesto que vamos a tomar también el valor del dólar en el mercado único y libre de cambio, pero al tipo de cambio comprador. Recuerden ustedes que las exportaciones tenemos que tomar el tipo de cambio comprador. Y otra diferencia más. Fíjense que acá no tenemos la columna que dice cobra el exportador. ¿Por qué no tenemos la columna que cuando cobra el exportador? Porque cuando nosotros vimos los momentos de liquidación cambiaria, perdón, vimos que en la exportación no existía la fecha de cobro del exportador porque se produce el mismo día de la liquidación. Acá no tenemos que pagarle nosotros a nadie, sino que nosotros cobramos. Por eso no existe la columna, la fecha de cobro del exportador. Vamos a ver entonces qué dice el caso número 3. Calcular solo liquidación cambiaria, no hacer asientos contables de una exportación, teniendo en cuenta que el exportador mendocino cierra cambio 7 de enero del 2021, es decir, el día de hoy. Monto de la operación, $10.000. Valor hoy. Cuando decimos el exportador mendocino cierra cambio el 7 de enero, perdón, 7 de enero no es hoy, 7 de enero, hoy es 7 de abril, estamos diciendo que la concertación se produjo el 7 de enero. Recuerden que decir cierra cambio es lo mismo que decir concertación. Son sinónimos. Cierra cambio y decir concertación es lo mismo. Si cierra cambio el 7 de enero del 2021, la fecha de concertación entonces es el 7 de enero del 2021. La operación es por $10.000. $10.000. Vamos a ver qué valor tenía el dólar tipo de cambio comprador al 7 de enero. Vamos a ver. El 7 de enero, entonces, tenía un valor del dólar tipo oficial comprador de 85 pesos por unidad de dólar. Entonces,
85 por 10.000 me da los 850.000. ¿Y cuándo se produce la liquidación? Se produce el mismo día de la concertación, porque fíjense ustedes que es valor hoy. Ay, casi algo lío. Porque fíjense ustedes que es valor hoy. ¿Qué significa valor hoy? Que la concertación y la liquidación se produce el mismo momento. Se produce el mismo momento. Es decir, se liquida el mismo día que se concerta. La concertación fue el 7 de enero, entonces la transferencia de los recursos a mi favor para el ingreso de la divisa y al país se produce el 7 de enero del 2021. Vámonos al caso número 4. Calcular solo liquidación cambiaria, no hacer asientos contables de una exportación, teniendo en cuenta que el exportador mendocino cierra a cambio el 7 de enero del 2021, es decir, el mismo caso anterior. Cierra a cambio significa concertación. Monto de la operación, 10.000. La diferencia acá que es valor normal. Entonces, cierra a cambio el 7 de enero. 7 de enero, entonces, ya vimos que el 7 de enero estaba 85 pesos por unidad de dólar, da 850.000 pesos. La diferencia está acá, en la liquidación, que al ser valor normal, la liquidación se produce 24 horas hábiles posteriores a la concertación. Entonces, la fecha que corresponde a la liquidación es 8 de enero del 2021. ¿Entendido, chicos? Con esto termina el práctico. Son 4 casos, como le dije al principio, 2 de importación y 2 de exportación. Los contadores van a ver todo el práctico. Los licenciados solamente las liquidaciones cambiarias. Soy todo oído para las preguntas que tengan que hacerme por alguna duda que le haya quedado, por favor. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Pero perfecto, gracias, chicos. Yo, de todas formas, estoy subiendo este práctico, como les dije, a más tardar mañana. Profe, ¿hay alguna diferencia contable entre el caso 3 y 4? El caso 3 y 4 no hemos hecho asientos contables. No habría ninguna diferencia contable si tuviéramos que hacer asientos. ¿Por qué? Porque corresponde la fecha de concertación, que es la misma en los dos casos. De todas formas, en el caso 3 y 4 no tienen que hacer asientos contables. Ya vamos a ver asientos contables de exportación en un caso más adelante cuando veamos contabilización de operaciones de comercio exterior. No, de nada, Santiago. Cualquier duda cuando estén estudiando, estoy seguro que van a tener dudas cuando vean los asientos o la liquidación cambiaria. Les vuelvo a reiterar, me encuentran a mí en consulta los días miércoles de 15 a 16 y los días jueves de 8 a 10 de la mañana. Me quedo acá esperando si alguien tiene alguna duda, si no, nos desconectamos y los dejo liberados a todos. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gustavo. Suerte en el examen, Gustavo. Bueno, dejo de grabar. Dejo de presentar primero. Y ahora dejo de grabar.